Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Piscis, no ignores lo que estás sintiendo. Esa sensación difícil de explicar tiene nombre, es ese punto exacto donde la duda se entrelaza con una esperanza. Una promesa de algo distinto, algo que viene con intensidad, que no espera tu aprobación. Estás por entrar en una etapa que va a sacudirte desde lo más profundo. Sí, vos, Piscis. Que muchas veces preferís callar lo que te lastima para no molestar. Que tragas tus emociones diciendo no es tan grave. Pero esta vez no vas a poder mirar hacia otro lado. Porque la vida va a ponerte frente a vos como nunca antes. Y vas a tener que decidir qué hacer con eso que sabes pero que todavía no te animás a reconocer. Todo comienza con algo aparentemente pequeño, un movimiento en tu economía. Pero no te confundas. No se trata solo de dinero. Se trata de cuánto te valorás, de cuánto te das, de cuánto dejas que te quiten sin recibir lo justo. Ese cambio económico que se aproxima es solo la punta del iceberg. Un aviso claro de que llegó el momento de dejar de postergarte. Y sí, vas a tener que escuchar eso que antes silenciabas, ese presentimiento que te susurra por ahí no es, ese malestar que te agarra cuando te subís a un coche rojo y sentís que algo anda mal. Nada es casual. Todo es señal. Y justo cuando el caos parezca ganarte, aparece ese dinero inesperado. No es una fortuna, pero es lo justo para darte una oportunidad. Una de esas oportunidades que, si la agarras con firmeza, puede cambiarte el rumbo. Porque vos sabés lo que es renacer. Volver de lugares donde otros no logran salir. Pero esta vez, no lo hagas por los demás. Hacelo por vos. Porque ese dinero no llega solo. Llega con una pregunta disfrazada. ¿Qué vas a hacer con lo que te toca? ¿Vas a seguir invirtiendo tu energía en algo que no te llena? ¿O vas a animarte a ir por eso que realmente te prende fuego el alma? Piscis, no es casual que justo ahora te llegue una noticia de alguien lejano. Un familiar que hace mucho no aparece. Y otra que duele, una traición, una ruptura, una desilusión en alguien que sentías muy cercano. Va a doler. Te va a hacer dudar. Pero también te va a mostrar lo fuerte que sos cuando elegís no endurecerte. Porque eso es lo que te hace único. Sentís. Sanás. No desde el rencor, sino desde la verdad. Y la verdad, aunque duela, era necesaria. Porque es tu nuevo punto de partida. Y justo ahí se abre una puerta. Una oportunidad para ir a otro lugar. Un viaje inesperado. Una chance de cambiar de aire, de paisaje, de visión. Y no viene sola. Llega con una propuesta con sabor, literal. Un emprendimiento. Algo vinculado con la comida, con compartir, con nutrir desde lo que sabes hacer. Y sabes hacerlo. Aunque a veces no lo reconozcas. Pero esta vez, todo depende de vos. Si decís que sí, si te permitís saltar sin garantías. Spoiler, no las va a haber. Pero tampoco las necesitas. Porque esto es apenas el comienzo. Y vos lo sabés. Hay algo adentro tuyo que ya empezó a despertarse. Una voz bajita pero decidida que te dice, es ahora. Y aunque no tengas todo claro, aunque algunas partes duelan, sentís que no podés frenar. Porque todo este caos, Piscis, tiene un sentido. Aunque todavía no lo veas. Antes de seguir, quiero que hagas algo. No lo pienses demasiado. Escribí en los comentarios este decreto si sentís que algo de esto está tocándote por dentro. Yo, Piscis, recibo lo nuevo que llega y elijo usar lo que tengo para construir mi paz. Escribílo. No por mí, por vos. Porque escribirlo es marcarle un fin a lo viejo.
Es ponerle voz a eso que ya no querés. Y darle forma a eso que sí deseas, aunque todavía no sepas cómo lograrlo. Ahora hablemos de lo importante. De eso que no le contás a nadie. ¿Cuántas veces te preguntaste si todo lo que hiciste hasta hoy valió la pena? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y dudaste? No de tu apariencia, sino de tu camino. De las decisiones. De las veces que dijiste sí cuando querías escapar. De esas otras donde callaste para no molestar. Porque vos, Piscis, absorbes todo. Y a veces te olvidas de vos. Pero mira lo que estás haciendo ahora, estás prestando atención. Querés entender. Y eso ya es valentía. Porque cuando el dolor se comprende, cambia. Te transforma. Y vos estás justo ahí, en ese punto donde todo parece confuso, pero algo en el fondo empieza a aclararse. Sé que hay días en los que nada te entusiasma. Días donde todo se siente desenfocado. Como si caminaras entre sueños rotos. Y pensás que el problema sos vos. Pero no. No es así. Lo que pasa es que estás en medio de una transformación que no elegiste, pero que necesitabas. Porque cuando la vida te obliga a mirar atrás, no es para castigarte. Es para mostrarte lo lejos que llegaste. Y lo que ya no puedes seguir. Hay una parte de vos que se cansó de esperar. Que ya no quiere excusas. Que entendió que la paz no se encuentra afuera, se elige, se construye y se defiende. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque implique poner límites. Incluso a personas que amás, pero que ya no suman. Porque sí, también hay que soltar eso. La idea de que todo lo que amás tiene que quedarse. A veces, lo que más amás es lo que más te frena. Y no es fácil. Porque vos no sos de cortar lazos. Sos de entender, de justificar, de cuidar. Pero, ¿quién te cuida a vos? ¿Quién se queda cuando vos te caes? Esa es la pregunta que más va a doler responder. Porque ahí vas a descubrir algo brutal, muchas veces estuviste solo, incluso rodeado. Y eso duele. Pero también libera. Liberarte de quienes solo están cuando todo va bien. De los que te critican por detrás. De los que hablan mal de vos como si no doliera. Porque aunque no lo digas, vos lo sabés. Lo sentís. Y por más que intentes hacerte el distraído, eso se acumula. Te envenena despacio. Te apaga. Por eso te digo. No dejes que otros metan sus manos sucias en tu vida limpia. No dejes que su caos se mezcle con tu calma. Porque sí, vos sabés nadar en cualquier tormenta. Pero también mereces descansar. También mereces un mar tranquilo. Esto que está despertando en vos no es casualidad. Es una decisión del alma. De tu alma. Que ya se cansó de mirar desde afuera. Que quiere volver al centro. A lo que te hace bien de verdad. Sin disfraces. Sin filtros. Sin caretas. Y para llegar ahí, tenés que empezar por vos. Por dejar de hablar mal de los demás como forma de liberar tu enojo. Porque esa bronca no es contra ellos. Es contra vos mismo, por haber permitido tanto. Por haber dado tanto sin recibir lo justo. Y eso, Piscis, también tiene que cambiar. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir igual? Te voy a decir algo que quizás nadie se animó a decirte. Piscis, no estás roto. No estás perdido. No sos débil. Lo que pasa es que tenés el corazón cansado de aguantar. Agotado de sostener mundos que no te corresponden. De ser el refugio de todos y no encontrar un lugar seguro para vos. Pero eso se termina. Porque ya no podés seguir pidiéndole permiso a la vida para ser feliz. La felicidad no se pide.
Se toma. Se defiende. Y vos ya estás listo para hacerlo. Mirad todo lo que hiciste hasta ahora. Sin mapa. Sin guía. Con más dudas que certezas. Y aún así, seguiste. Te equivocaste, sí. Pero aprendiste. A tu modo. Con tus tiempos. Con tus heridas. Cada una de esas marcas habla de un intento. De un riesgo. De una vez que te animaste. Y eso no es fracasar. Eso es vivir. Lo que viene ahora no es revancha. No es venganza. Es justicia. Es equilibrio. Es recibir, sin esperar, un poco de todo lo que ya diste. Pero para eso, tenés que dejar de esconderte detrás de la culpa. Porque vos no sos culpable de las decisiones de los demás. No sos culpable de no haberlo visto venir. No sos culpable de haber creído. Sos humano. Y está bien. Y ahora, Piscis, es cuando más necesitas estar despierto. Porque se viene una prueba disfrazada de oportunidad. Algo que parece chiquito. Pero si lo miras bien, tiene el potencial de transformarlo todo. No lo vas a encontrar en lo que brilla. Lo vas a encontrar en lo que te hace sentir. En esa idea que vuelve una y otra vez. En esa conversación que te incomoda pero te enciende. En ese llamado que todavía no hiciste, pero sabes que tenés que hacer. Y sí, va a haber miedo. No porque no puedas, sino porque sabes que si lo haces, ya no hay marcha atrás. Porque te cambia. Porque te pone en el centro de tu historia. Y vos estás más acostumbrado a mirar que a protagonizar. Pero ya no da para seguir mirando desde la tribuna. Es hora de bajar al campo. De jugarte. De equivocarte si hace falta. Pero desde un lugar real, desde vos. Y justo cuando te animes, ahí aparece alguien. Alguien que te va a mirar distinto. Que no te va a pedir que seas menos. Que no va a intentar arreglarte. Porque te va a ver completo. No te hablo del amor de tu vida. Te hablo de un reflejo. De alguien que va a mostrarte, sin decir nada, todo lo que sos capaz de generar. Cuando estás alineado con lo que sentís. Eso, Piscis, lo cambia todo. Porque cuando te ves con ojos nuevos, empezás a tratarte con más cariño. A dejar de castigarte por no ser perfecto. Porque perfecto no es nadie. Pero auténtico. Auténtico sí sos. Cuando dejas de fingir que todo está bien. Y empezás a decir lo que realmente pasa. Y no te va a gustar al principio. Porque duele sacar la basura emocional. Duele aceptar que algo que amaste ya no va más. Que alguien que cuidaste, te falló. Que ese lugar donde te esforzaste por encajar, nunca fue para vos. Pero después viene otra cosa. Viene el alivio. La ligereza. Las ganas. La calma. Y cuando el corazón ya no te pese, vas a mirar alrededor. Y vas a notar que muchas cosas ya no están. Y al principio, vas a sentir que perdiste. Pero no. Ganaste espacio. Espacio para lo nuevo. Para lo que sí va con vos. Para lo que te respeta. Te suma. Te celebra. Porque vos no naciste para mendigar atención. Naciste para compartir tu luz. Esa que no todos ven. Pero que cuando alguien la nota, no se la olvida jamás. ¿Y sabes qué? Lo mejor todavía no llegó. Pero está viniendo. Y viene con vos. Adelante. Porque ya no se trata de esperar. Se trata de ir. De accionar.
de hacer que las cosas pasen. Sin miedo. Sin vergüenza. Con amor propio. Piscis, ahora quiero que respires profundo. Cerrá los ojos un segundo. Y hacete esta pregunta. ¿Cuánto de lo que tenés hoy fue parte de un sueño alguna vez? Porque sí, hubo cosas que salieron mal. Historias que se cortaron antes de tiempo. Decisiones que hoy te pesan. Pero también hay logros. Hay cosas que, aunque no lo reconozcas, hiciste bien. Muy bien. Cosas que nadie te aplaudió. Pero que cambiaron realidades. Personas que sanaron solo por haberte tenido cerca. Vos no sos cualquier signo, Piscis. Sos de los pocos que todavía se permiten sentir. Profundo. Tan profundo que podés llorar por algo que ni siquiera viviste. Solo porque conectás. Y sí, eso a veces te juega en contra. Porque sentís demasiado. Pero en un mundo donde todos corren para no sentir. Eso te hace distinto. Real. Vivo. Y esa sensibilidad. Esa que tantos te hicieron ver como un defecto. Es tu mayor don. Porque gracias a ella sabes cuándo quedarte. Cuándo alejarte. Cuando una sonrisa es real. Y cuando es solo una máscara. Por eso hoy te digo. No la reprimas más. No te endurezcas para encajar. No te enfríes para sobrevivir. Porque cuando te traicionas, el mundo pierde una parte esencial de su magia. Y si hay algo que viene para vos, es un tiempo de reconexión. Con tu propósito. Con eso que hacías cuando eras chico. Y te hacía bien. Con eso que dejaste por tener que ser adulto. Por ser responsable. Por no decepcionar a nadie. Pero ahora te toca volver a eso. Aunque sea de a poco. Aunque parezca inútil. Porque lo que te llena el alma nunca es una pérdida de tiempo. Al contrario. Es lo único que vale la pena. Van a aparecer oportunidades. Algunas muy obvias. Otras, más sutiles. No las descartes de entrada. Sentí. Si algo te vibra raro, no lo sigas. Pero si te da miedo del bueno, anda. Porque hay un tipo de miedo que no es peligro. Es señal. De que estás saliendo de lo conocido. De que por fin te estás eligiendo. Y eso, Piscis. Eso es coraje. Y con ese coraje vas a tener que hablar. Decir cosas que hace tiempo te tragas. No para herir. Sino para liberarte. Porque cuando hablas desde el dolor, escupís veneno. Pero cuando hablas desde la verdad, sanás. Sanás vos. Y sanás al otro. Aunque al principio no lo entienda. También va a pasar algo más. Gente que se aleja sin motivo. Sin drama. Solo, se va. Y eso, aunque parezca abandono, es limpieza. Es el universo sacándote peso. No preguntes por qué. Agradece. Porque si se van, es porque ya no tienen lugar. En tu nueva etapa. No lo sigas. No expliques. No justifiques. A veces, amar es soltar. Y sí, va a doler. Porque vos querés entender todo. Pero esta vez no hay nada que entender. Hay que aceptar. Hay que confiar. Porque lo que viene después de ese vacío es luz. Es gente nueva. Es conexiones distintas. Más honestas. Más simples. Más verdaderas. Y vos te mereces eso. Relaciones que no te desgasten. Que no te hagan sentir menos. Que no te confundan.
Y en el medio de todo eso, vas a encontrarte con vos. No con la versión que mostraste para gustar. No con la que usaste para sobrevivir. Sino con vos real. Sin maquillaje emocional. Sin armaduras. Vos. Con lo bueno. Con lo roto. Con lo sensible. Con lo tierno. Con lo intenso. Con todo. Y vas a ver que no estabas tan mal. Que no eras tan insuficiente. Que simplemente necesitabas parar. Escucharte. Abrazarte. Porque nadie más va a hacerlo. Como vos podés hacerlo. Esto, Piscis, no es el final de algo. Es el renacimiento de todo. Y no porque lo diga yo, sino porque lo sentís. Porque tu alma ya está cansada de estar dormida. Y porque ya no hay tiempo que perder. En lugares donde no creces. En vínculos que no te ven. En rutinas que te apagan. Ahora es el momento. No de correr, sino de caminar firme. Con la frente en alto. Con el corazón abierto. Con la certeza de que esta vez vas a elegir distinto. Piscis. Si llegaste hasta acá, es porque algo en vos ya cambió. Aunque sea apenas un clic interno. Una vibración distinta. Una respiración más profunda. Sentís. Y eso es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. No hace falta tener el plan perfecto. Ni la certeza absoluta. Hace falta honestidad. Hacerse cargo. Mirarte con verdad. Y decirte: no quiero seguir igual. Y eso, Piscis. Eso es enorme. Porque hay muchas versiones de vos que ya no te representan. Que funcionaron en su momento, sí. Que te sirvieron para sobrevivir. Para encajar. Para que no te duela tanto. Pero ya no. Ahora sos otro. Otra. Más entero. Más despierto. Más vos. Y no hace falta que le expliques eso a nadie. Porque no todos van a entenderlo. Y está bien. No todos tienen que quedarse. El verdadero cambio empieza cuando dejas de hacer cosas por obligación. Cuando ya no tolerás lo que antes aguantabas. Cuando empezás a decir no sin culpa. Y a decir sí solo cuando realmente lo sentís. Ese tipo de sinceridad es rara. Asusta. Pero libera. Y vos estás en ese punto justo. Donde lo viejo ya no te queda cómodo. Y lo nuevo todavía no se ve del todo. Pero se intuye. Se huele en el aire. Se respira en tus silencios. Te diste cuenta que ya no reaccionás igual a ciertas cosas. Que ya no te enganchás con lo que antes te consumía. Que ahora elegís más. ¿Con quién estar? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? Y eso no es casualidad. Eso es evolución. Y la estás transitando. Con toda la dignidad que tu alma puede reunir. Aunque haya días en los que te sentís chiquito. Aunque a veces te caigas. Y no sepas cómo seguir. Porque incluso ahí, seguís. Y eso ya lo cambia todo. Piscis. Es lo que más te honra. Tu capacidad de seguir amando. A pesar del dolor. A pesar del desencanto. A pesar de todo. Porque si hay algo que nadie pudo arrebatarte nunca, es tu ternura. Tu forma de mirar con compasión. Incluso lo que te hirió. Y no se trata de justificar. Se trata de no volverte lo mismo que te hizo daño. Hoy, más que nunca, necesitas rodearte de cosas que te eleven. De personas que te sumen.
de lugares que te conecten. No pierdas más tiempo en lo que ya sabes que no te hace bien. No sacrifiques tu energía por costumbre. No te quedes donde no hay espacio para vos. Es ahora. No mañana. No cuando todo se alinee. Ahora, con lo que hay. Con lo que sos. Con lo que sentís. Porque si esperas que llegue el momento ideal, nunca te vas a mover. Y lo que te está esperando no se va a quedar ahí para siempre. Las oportunidades también se cansan. Y vos ya estuviste demasiado tiempo dudando, postergando, soportando. Es hora de elegir, de avanzar, de tomar lo que te corresponde. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no estás solo. Que hay otros como vos. Que también sienten raro. Que también están en ese mismo momento de quiebre y posibilidad. Que también están despertando. Y tal vez no los conozcas aún. Pero existen. Y están más cerca de lo que imaginas. Por eso, Piscis, te quiero dejar con una pregunta. No para que la respondas rápido, sino para que la lleves con vos. Para que te acompañe en tus decisiones. En tus días buenos. Y en los otros también. ¿Qué vas a hacer con todo lo que ya sabes? Porque ahora que lo viste, ya no podés volver atrás. Piscis, si este mensaje te llegó al corazón, si algo de todo esto encendió una chispa en vos, entonces no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo a este canal, Astrología de la Sabiduría, y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja tu comentario contándome qué parte te tocó más, que descubriste de vos hoy. Y si sentís que este video te movió por dentro, regálale un like. Vamos juntos por esos 6000 me gusta. Si llegamos a esa meta, te prometo un nuevo video aún más poderoso, más profundo, más transformador. Uno que te acompañe justo cuando más lo necesites. Porque no estás solo. Estamos muchos despertando al mismo tiempo. Nos vemos en el próximo mensaje del universo. Hasta entonces, seguí eligiéndote.